Bien, eh, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. A todos aquellos que se han empezado a conectar y que van a participar de esta nueva exposición, le damos la bienvenida. Talleres de coyuntura que yo siempre digo, para quienes no nos siguen semanalmente, digamos, que desde que se iniciaron las cuarentenas, se realizan por esta vía que nos permite llegar a más personas. Antes esto lo hacíamos presencialmente en la dependencia de nuestra fundación. Tenemos siempre, en todo caso, para quienes recién se conectan o no han estado antes en estos talleres, siempre invitados de lujo y eh, actores relevantes de la discusión pública, y esta vez no es la excepción. Contamos con una amiga de la casa, con Natalia González, abogada de la Universidad Católica, directora de Asuntos Legislativos del Centro de Estudio Libertad y Desarrollo, con quien por diferentes motivos además me ha tocado trabajar en varias ocasiones, y debo decir que no solamente una excelente profesional, sino que además en términos de lo que es la difusión de las ideas a las que nosotros nos sentimos cercanos o domiciliados, ella desde el punto de vista público y comunicacional lo hace súper bien. Así que aprovecho de destacar eso. Muy bienvenida, Natalia, a este taller de la Fundación Jaime Guzmán, y te hemos invitado, como tú bien sabes, y las personas que se están conectando también, a que hablemos de cuál ha sido el rol de, en este caso, Chile Vamos en la pandemia. Déjame adelantarte, Natalia, tal vez tú lo sepas, que la semana pasada tuvimos a Max Colodro como invitado, y él nos dio su apreciación respecto de cómo lo había hecho la oposición. ¿Ah? Eh, y en este caso queremos contrastar o queremos mirar el otro lado de la moneda y mostrar un poco lo que ha hecho Chile Vamos. A mí me toca, o sea, no me toca, yo por opción te escucho en diferentes paneles, entre ellos en Tele 13 Radio, en algunas tardes, y la situación ha sido bien movida porque por un lado tuvimos el octubre de 2019 que removió a toda, o remeció, ¿ah?, a todo el sistema político, y en medio de esa crisis se nos vino la pandemia y todas sus urgencias, ¿ah? Y empezamos a ver cosas que no hemos visto nunca, digamos, si es que me permites introducir este tema. Y, eh, y se ha producido, no sé si un desorden, ¿no? Pero o al menos llamarlo así, ¿no? En diferentes sectores, cuestión que nos ha llevado a escenarios insólitos, ¿ah? Que yo en mi corta vida, como diría Darío Paya, no había visto nunca. Muy bienvenida, Natalia, solo estaba haciendo una introducción. Yo voy a apagar mi cámara, los invito a todos a que formulen sus preguntas en el chat, y gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y también muchísimas gracias a la Fundación Jaime Guzmán por invitarme hoy día a analizar cómo veo yo el desempeño de nuestro sector, de la derecha en Chile, en la pandemia, pero yo te voy a adelantar desde ya que mi análisis va a ser un poquito con una mayor retrospectiva, o sea, en la pandemia, pero también lo que ha ido ocurriendo con la derecha, eh, quizás desde el primer gobierno del presidente Piñera y después, ¿no es cierto?, qué ocurre con nuestro sector durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y qué pasa, ¿no es cierto?, una vez que el presidente Piñera logra nuevamente hacerse del sillón presidencial y qué ocurre ahí, ¿no es cierto?, con nuestras ideas, nuestras convicciones y cómo se desempeñan nuestros diputados, nuestros senadores y en general los actores de la derecha en el debate público. Y si me permites, me gustaría ir como desde el presente hacia atrás. ¿Y para qué les voy a decir a todos ustedes, no es cierto?, que estos han sido tiempos muy difíciles, no solamente para el país y más allá de las dificultades que nos impone obviamente la pandemia. A mí lo que hoy día me preocupa sobremanera en el mediano y largo plazo, más allá de las consecuencias económico-sociales que tiene y va a tener el coronavirus para buena parte de la población chilena, es cómo nuestra convivencia social y la forma en que nos relacionamos en la sociedad, los actores políticos, en los medios de comunicación, quienes participan de los debates públicos, se ha ido deteriorando, ¿no es cierto?, a una velocidad
abismal, enorme, y ello ha ocurrido de la mano, te diría yo, de un discurso que es majaderamente rupturista, que insiste, sobre todo y con mucho énfasis después del 18 de octubre del año 2019, en que en Chile hay una profunda división, una división de clases, una división social entrañable, y te diría que es un discurso muy identitario desde el punto de vista de derechas e izquierdas, desde el punto de vista de ricos y pobres, desde el punto de vista de abusados, abusadores, que nos cataloga, nos clasifica, ¿no es cierto?, como actores de la sociedad en estos grupos, buenos y malos, villanos y héroes, y es un discurso también muy, muy victimizado. Y lamentablemente la discusión democrática, ¿no es cierto?, la discusión que se da en el seno del Congreso, que todos suponemos o suponíamos, por lo menos hace un par de años atrás, sin perjuicio que siempre tiene vicisitudes emocionales, suponíamos que se desenvolvía en un contexto de cierta racionalidad, de cierto ambiente deliberativo, donde los organismos técnicos eran escuchados y respetados. Hoy día ese debate no solamente se ha empapado de los problemas y vicios de los que padece nuestra convivencia social, sino que además te diría yo que todo lo que tiene que ver con la deliberación razonada ha sido derrotada por la deliberación emocional. ¿Ya? Es como un oxímoron en esos dos términos, pero la verdad es que eso es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Ya? En ese debate no se sabe de los datos, y más bien los datos son despreciados, ¿no es cierto?, en pos de los sentimientos y en pos de las nociones de justicia individuales a estas alturas de cada uno de los actores políticos que los promueve. Se monta una verdadera como cultura degradante del espectáculo, muy vociferante, y que lamentablemente se ha tomado las pantallas de los medios de comunicación social, las redes sociales, que se prestan mucho para eso, pero se ha tomado, ¿no es cierto?, el seno de la deliberación democrática misma. Ahora, para llegar hasta ahí, ¿no es cierto?, a este punto que para mí es una verdadera degradación del debate público, yo creo que todos los actores de alguna u otra manera contribuyeron, ¿ya? Por un lado, una izquierda y una centroizquierda que más bien parecía en los últimos años bastante empeñada en descreer los resultados de la democracia, muy sorprendida de que el presidente Piñera hubiese ganado 2 veces, ¿no es cierto?, las elecciones, y con apoyos bastante amplios y mayoritarios. Y entonces una izquierda que está dispuesta desde el primer día, ¿no es cierto?, del segundo mandato del presidente Piñera, a hacerle una oposición no adversarial, sino que una oposición más bien de pie de guerra, ¿ya? Una oposición que empieza a catalogar muy tempranamente todo de insuficiente y que instala, ¿no es cierto?, en el Congreso una suerte de trinchera, una suerte de contracara, para poder hacer frente a este gobierno mayoritariamente electo y que además venía con una agenda, por lo menos en el diseño, que pretendía dialogar, que pretendía volver a instalar los acuerdos. Recordemos los primeros llamados, ¿no es cierto?, que hace el primer año del gobierno del presidente Piñera a estas mesas de acuerdo y de diálogo con temáticas muy centrales. Se instala además el presidente Piñera con una agenda de clase media, que es una agenda que a mi juicio es la que de alguna manera lo lleva al triunfo, porque es un sector de la población que fue creciendo, ¿no es cierto?, durante los años en que gobernó la Concertación. Nosotros fuimos abandonando, no por completo, la pobreza y fuimos creciendo en aquella población que hoy día se cataloga de clase media, pero una clase media frágil, una clase media distinta, diversa, que no la podemos aunar en un solo grupo, es bastante diversa entre ellas, hay clases medias altas, media y baja, ¿no es cierto?, y con ciertas vulnerabilidades y expuestas a riesgos que de alguna manera clamaban porque la política pública también la acogiera y no solamente a la clase vulnerable o a las personas que están en situación de pobreza o de pobreza extrema. Cuestión que para un país como Chile, que está en vías del desarrollo, o lo estaba, es una combinación muy compleja, porque uno no se puede olvidar que hay gente que está mucho más necesitada, y a esa gente uno tiene que darle las oportunidades para que pueda surgir y pueda desarrollar sus proyectos propios, pero no te puedes olvidar de este desarrollo de un segmento muy importante de la población que alcanza ciertos logros, que alcanza ciertos éxitos y que no había sido atendida por la política. Y ese llamado que logra hacer muy bien la centroderecha y que no captura para nada la izquierda, y más bien la izquierda continúa con este discurso más bien rupturista que venía desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que ahí se acentúa, ¿no es cierto?,
esta cuestión de los ricos, los súper ricos versus el resto de la sociedad, los abusadores y los abusados. Bueno, el presidente Piñera intenta abandonar ese relato en su segundo mandato, intenta generar un clima de convivencia más hacia los consensos, más hacia los acuerdos, pero la oposición desde los primeros meses no le quiere dar sal y agua a ese discurso. Nota, creo yo, astutamente, que es un discurso que mueve a buena parte de la población chilena hasta el día de hoy. Cuando uno mira las encuestas, y si bien pueden haber distintas lecturas, hay un grupo muy importante de la población que se declara de centro. El ser de centro, desde mi punto de vista, puede tener estas lecturas complejas que algunos lo leen como un centro moderado. Yo tiendo a pensar que esa lectura es correcta, pero también hoy día hay una lectura que no hay que desmerecer, que es una lectura a lo mejor que debiera preocupar mucho a los políticos y en general a todos quienes creemos en la democracia representativa constitucional, que es también una lectura de creer que ese grupo importante de la población está bastante despolitizado, que no se siente identificado necesariamente con ningún conglomerado político y se declara de centro simplemente para no afiliarse ideológicamente a ninguno de los sectores mayoritarios, por así decirlo, políticamente representados en nuestra población. Y eso tiene algunas complejidades desde el punto de vista de cómo eso puede dar pie al surgimiento de otro tipo de liderazgo que no pertenecen a los estamentos de los partidos, liderazgos más carismáticos, liderazgos que se alejan, ¿no es cierto?, del desempeño en general de la política. Y eso es complicado porque, bueno, todos sabemos a dónde conducen generalmente esos liderazgos populistas, carismáticos, que no tienen una afiliación, ¿no es cierto?, ni grupos que los soporten, y más bien son líderes personalistas, que más bien lo que buscan son réditos personales de corto plazo y sin una visión, por así decirlo, de conducción de ideas, ni mucho menos de conducción de Estado. Pero si uno siguiera esa lógica inicial de que aquí hay un grupo de centro moderado, bueno, el presidente Piñera intenta, ¿no es cierto?, hacer esa convocatoria e intenta darle a entender a la población que esa es su voluntad, ¿no?, seguir profundizando en el discurso rupturista que se había instalado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, apoyado además por una serie de académicos y de intelectuales de la izquierda chilena, pero desde ya se encuentra con un frontón muy grande. Y ese frontón, ustedes recordarán, lo empezamos a ver, ¿no es cierto?, con las discusiones famosas de la sequía legislativa, de que el presidente no presentaba al Congreso las propuestas estructurales que él traía en materia tributaria, en materia de pensiones, en materia de crecimiento, en materia de clase media, y muy tempranamente entonces la oposición lo empieza a criticar. Algunos, además, de las facciones más de izquierda o izquierda extrema, se restan, ¿no es cierto?, de estas mesas de acuerdo a las que llama el presidente Piñera en un primer momento. Y todo este clima, por así decirlo, esta primera luna de miel, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno del presidente Piñera, se empieza a entorpecer rápidamente, y cuando ya ingresan los primeros proyectos de ley relevantes, el proyecto de reforma tributaria que ingresa al segundo semestre y el proyecto de pensiones que también unos meses después, ¿no es cierto?, entra al Congreso, se enfrentan con un debate muy difícil. Y ahí viene, creo yo, uno de los primeros, quizás y más cercanos, ¿no es cierto?, si vamos desde hoy hacia atrás, errores que empiezo a detectar yo en la forma de hacer política de la centroderecha, porque una cosa es comprender que tú gobiernas en una minoría parlamentaria, en que no tienes mayoría en ninguna de las dos cámaras, y por supuesto eso te tiene que llevar, ¿no es cierto?, a hacer ciertas transacciones, a hacer ciertas concesiones, si tú quieres llevar adelante tu programa de gobierno, y eso es razonable, ¿ya? Y algo de eso vimos en el trámite inicial de la reforma tributaria, donde se hicieron algunas concesiones, pero concesiones que podríamos decir todavía no cruzaban lo que algunos en nuestro sector hemos denominado, ¿no es cierto?, la línea roja, ¿verdad? Y la línea roja es cuando ya se empiezan a transgredir principios y tú empiezas a hacer concesiones en aras de llegar a acuerdos, entendiendo que los acuerdos son una suerte de fin en sí mismos, cuando en realidad no lo son, cuando el contenido, ¿no es cierto?, de esos acuerdos termina por alejarse demasiado de las ideas que tú estás promoviendo, y no las promueves por una cuestión digamos, solamente ideológica o por un fanatismo, no, las promueves porque tú estimas que son esas ideas y son esos instrumentos los que van a llevar a la población a un mayor bienestar. Es decir, son esos instrumentos de justicia social, de justicia tributaria, de justicia en materias de seguridad social, y no los instrumentos que propone el sector, digamos, adversario en política, en los que tú crees y que tú promueves. Y entonces, uno comenzó a ver muy tempranamente en este gobierno ciertas concesiones que, como te digo, al principio razonables, porque si uno quiere llevar adelante un programa de gobierno,
en un presidencialismo con minorías parlamentarias, eso es casi de perogrullo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente aquí se empezaron a conjugar distintos factores. Tú tenías una oposición bastante insaciable en la discusión de estas reformas que por lo demás dependían en buena medida de la iniciativa del presidente, el presidente de nuestro sector. Por así decirlo, él tenía el sartén por el mango en muchas de las discusiones que se estaban dando en el Congreso, pero sin embargo, cada vez más comenzó a transar en aquellas materias en las que, a mi juicio, transó convicción, ¿ya? Y lo vimos en el paso de la reforma tributaria, cuando sale de la Cámara, ¿no es cierto? Ya la reforma tributaria venía bastante mutada, había tenido diversos cambios, pero todavía mantenía ciertos nortes, pero ya en el Senado, digamos, la discusión toma otros ribetes, y con pensiones ocurre exactamente lo mismo. O sea, para poder lograr un acuerdo en materia de pensiones, el presidente termina, ¿no es cierto?, después del estallido social, prácticamente desdibujando su proyecto original y yendo incluso más allá que el proyecto que la propia presidenta Bachelet había presentado en su segundo mandato. Entonces, esta cuestión de legislar en base, por así decirlo, al mal menor, que es muy distinto a hacer ciertas concesiones en el entendido que tú quieres sacar adelante tus reformas, yo creo que fue una lógica que se comenzó a instalar lentamente por parte del gobierno, y no solamente en las reformas emblemáticas, cuando tú analizas, por ejemplo, lo que fue ocurriendo con reformas, si tú quieres, más de nicho o más de mercados regulados, pero que tienen un tremendo impacto y lo van a tener después de la pandemia, como por ejemplo los proyectos de ley para regular las plataformas digitales. Ahí también tempranamente se hicieron muchas concesiones a la oposición de cuestiones que son bien de fondo, que impactan en el objetivo de la política pública y que van a tener un impacto negativo en términos de el empleo que esas plataformas dan, de las libertades que las personas que se desempeñan en esas plataformas quieren tener, y que muchas veces no son escuchadas por una política que pareciera saber mejor que ellos qué es lo que quieren, ¿no es cierto? Y entonces esas concesiones y legislar en base al mal menor, y legislar siempre con un horizonte del acuerdo como un fin en sí mismo, fueron, creo yo, socavando lentamente la capacidad política del gobierno y también de los propios parlamentarios del sector. Porque lo que termina ocurriendo es que cuando tú tienes un grupo, ¿no es cierto?, en la derecha, en la centro derecha, que está de alguna manera disponible para defender convicciones, para defender ideas que se sustentan en la dignidad, en la libertad de las personas y en la responsabilidad que ello conlleva, ¿no es cierto?, y los deberes que ello lleva, digamos, amarrados consigo. Y esas personas defienden ese discurso y lo hacen en el hemiciclo, lo hacen en las comisiones. Y después el propio gobierno, por sus dinámicas y sus incentivos, que no son los mismos, ¿no es cierto?, de largo plazo que el de la coalición necesariamente. El presidente tiene interés en aprobar su agenda, ese es su interés más inmediato. Y si esa agenda mutila o no parte de nuestras convicciones, bueno, no es un problema que necesariamente, aunque debiera, pero no necesariamente mueve a quienes son ministros, a quienes están gobernando, a quienes son subsecretarios, que tienen un interés, ¿no es cierto?, más bien de corto plazo en poder sacar adelante la agenda que era parte del programa de gobierno. Pero eso pone en una situación muy compleja a la derecha parlamentaria, a la derecha que está en el Congreso, ¿no es cierto?, porque es una derecha que se ve enfrentada a la disyuntiva de tener que defender esas convicciones, tener que defender esas ideas. De alguna manera, muchos de los que estamos detrás también de esos parlamentarios con ideas, asesorándolos con minutas, también hacemos, ¿no es cierto?, y tiramos el elástico hacia el otro lado y decir, usted no ceda en esto, porque si cedemos en esto, más allá de nuestras ideas, al final del día lo que estamos haciéndole desde nuestro punto de vista es un daño, ¿no es cierto?, en general al bienestar de la población. Y entonces la derecha empieza a verse un poco acorralada, ¿verdad?, en el Parlamento, frente a un gobierno que empieza a hacer una concesión tras otra y cada vez más cuantiosas y de mayor envergadura en términos de los principios y las convicciones, frente a sus propias ideas, ¿no es cierto?, y frente también a sectores de la población, digamos, a la derecha que siempre está ahí, ¿no es cierto?, al 30% que representamos, y si es que no más, en la sociedad, y que empieza de alguna manera a desilusionarse, a sentir una desafección con este grupo de personas que se siente un poco a la deriva, que no sabe si votar con el gobierno, si defender las convicciones, y que poco a poco entonces también, para no, digamos, restarle todo su apoyo al gobernante, en algunos casos hace concesiones que terminan siendo muy desilusionantes para los votantes, ¿ya? Y el problema de eso es que cuando tú tienes una oposición que es insaciable,
y tienes una oposición que, tanto en el gobierno, al inicio del gobierno, con los llamados de los acuerdos, intenta igual imponer su agenda, y una oposición que ya incluso en el primer gobierno del presidente Piñera intentó muchas veces imponer su propio relato, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una oposición que está en ese pie, y no en un pie adversarial, deliberativo, constructivo, el problema es que las ideas que empiezan a avanzar y que se empiezan a instalar en la sociedad y en el debate público son las ideas de esa izquierda, porque esa es una izquierda que no cede, esa es una izquierda que quiere instalar un relato y que lo instala majaderamente y de forma muy disciplinada y muy permanente en todas sus plataformas, en medios de comunicación, en las redes sociales, lo hace en el Parlamento, lo hace también a través de sus académicos que participan en el debate público. Cuando tú tienes una derecha que en el fondo se encuentra ante la disyuntiva de qué hacer, si apoyar al gobierno o defender las convicciones, y por el otro lado tienes una izquierda, ¿no es cierto?, que va avanzando en su relato, el problema, y el gobierno empieza a hacerle concesiones a esa izquierda, es que el problema es que al final te encuentras con una especie de conjunto medio vacío, donde solo avanza un relato que parece ganador, ¿no es cierto?, un relato que parece hacerse cargo de las injusticias sociales, que a mi juicio no lo hace, por cierto, y las puede terminar profundizando de una manera muy preocupante para el devenir de nuestra convivencia social. Pero no tienes una derecha que le hace el contrapeso, no tienes una derecha que tiene otros instrumentos, que tiene otro relato, porque es una derecha media atrapada entre intentar defender sus convicciones y no dejar solo a un gobernante que pertenece a sus filas. Entonces, desde mi punto de vista, el pragmatismo que empezó a inspirar en la gestión del presidente Piñera para efectos de llegar a acuerdos en este segundo gobierno, y para qué decir después del 18 de octubre del año 2019, donde francamente ahí hay una mezcla entre pragmatismo e intentar también hacer un acto de sobrevivencia, ¿no es cierto?, de un gobierno que había sido legítimamente electo con una mayoría muy importante, pero que es de alguna manera amenazado, ¿no es cierto?, por la violencia, por la calle, por la fuerza, y con una izquierda que no enfrenta esa fuerza, sino que más bien la deja hacer, y en lo que le convenga, bienvenido sea. Tuvimos momentos muy álgidos donde estuvimos todos corriendo, ¿no es cierto?, el riesgo y atemorizados de que íbamos a perder nuestra democracia, que la democracia era la que estaba en jaque. Y cuando uno siente que la democracia está en jaque, nuevamente entonces uno corre la cerca de las concesiones que está dispuesto a hacer. Y aquí obviamente la cerca se corrió al punto máximo, ¿no es cierto?, en que se concedió el diagnóstico y se concedió que el problema era la Constitución y que la solución era también la Constitución. Cuestión que yo hasta el día de hoy disputo ese diagnóstico y disputo la solucionática, y ya estamos embarcados en este proceso y uno no puede dejarse llevar por el pesimismo, ¿no es cierto?, sino que más bien tiene que luchar todos los días por las convicciones y por esa democracia liberal y constitucional que hoy día nos es tan patente, que es tan frágil, ¿verdad?, que no es un fin que hayamos alcanzado y que mucho menos la teníamos madura, y que más bien como sociedad tenemos que luchar todos los días por lo que eso significa, porque es una protección enorme, las democracias liberales constitucionales, a nuestros derechos y a nuestras libertades. Pero ¿a qué voy con esto? Es que en el fondo, cuando tú al final del día ves los acuerdos en sí mismos como un fin, cuando tú empiezas a hacer una serie de concesiones para llevar a cabo tu programa de gobierno, pero no te preocupas de mirar si tu programa de gobierno se ha desdibujado a un punto tal que ya no es el programa de gobierno ni por lo que la gente te eligió, sino que estás legislando más bien con el relato de los adversarios, todas esas cosas van minando y van poniéndole de alguna manera una suerte de dinamita muy potente al proyecto de la derecha de largo plazo, ¿ya? Porque la derecha de alguna manera siempre ha creído que basta con hacer ciertas propuestas concretas, buenas, que solucionen los problemas de las personas, y luego hacer una buena gestión de esas propuestas, y que con eso de alguna manera se gana el cielo. Y la verdad es que yo creo que eso está muy lejos, y lo hemos hoy día aprendido con sangre, sudor y lágrimas, de ser cierto. Cuando uno quiere construir un proyecto de largo plazo, lo primero que tú tienes que tener muy claro, a mi juicio, es que tú tienes que tener contigo a la comunidad, tienes que tener contigo la opinión favorable de la sociedad. Y cuando tú abandonas la defensa de las ideas y das a entender que en realidad son los mecanismos y las ideas de los otros los que son los mejores instrumentos, a tal punto que estás dispuesto a conceder, ¿no es cierto?, tus instrumentos de política pública por los que te ofrece la izquierda, el relato que tú le instalas a la comunidad es que parece que tú estabas equivocado, y que los que tenían la razón y los que debieran eventualmente haber gobernado entonces son los otros.
¿ya? Son los otros que proponen una idea de sociedad muy distinta, con un Estado mucho más robusto, mucho más presente, con un espacio para nuestras libertades bastante más menguado, y donde las aspiraciones, por así decirlo, del poder estatal, del poder de los organismos públicos, es mucho más grande que la que nosotros como derecha aspiramos a que exista. Y entonces lo que ocurre es que nuestras convicciones hacia el mediano y largo plazo se ven muy debilitadas, ¿ya? Y perdemos entonces ese norte, perdemos, por así decirlo, por lo que fueron electos nuestros representantes, que justamente para representar las ideas de nuestro sector y no para salir jugando con el mal menor de las ideas del sector adversario. Y lo más triste de todo esto es que la izquierda no solamente lo hace, ¿no es cierto?, a nivel del Congreso, sino que empieza a instalar estas ideas en la comunidad, en la sociedad, y nosotros no contrarrestamos, ¿ya? No vamos con un contraataque activo, ¿ya? Sino que más bien tendemos a conceder esos diagnósticos, y lo que ocurre con eso es que la izquierda rápidamente, entonces, elabora consignas muy simplonas, unos análisis donde la complejidad es reducida al máximo, ¿ya? Y donde en el fondo lo que termina ocurriendo, y lo voy a decir así muy crudamente, pero la mentira se instala como una cuestión que parece incontrarrestable, ¿ya? Porque cuando tú ves a todo un grupo político, al que se suman también algunos del otro grupo político, a avalar ciertas situaciones, como por ejemplo, cuando hoy día, ¿no es cierto?, se habla del empresariado, del emprendimiento, del lucro, como cuestiones a las que hay que hacerle de alguna manera la guerra, porque de alguna manera representan a un segmento que ha abusado de la población, y no se comenta para nada el esfuerzo que hay detrás de esos emprendimientos, los riesgos que asumen, la cantidad de empleos que entregan, cómo con esas innovaciones, ¿no es cierto?, que desarrollan tanto a nivel nacional o internacional, se mejora nuestra calidad de vida. Cómo nuestro país en estos 30 años ha avanzado lo que todos sabemos que ha avanzado. Cuando tú dejas que esas consignas y esas mentiras en el fondo avancen, el problema es que tú tienes una ola en el relato social que ya no acompaña tu idea. Pero el punto es que tú mismo has dejado, ¿no es cierto?, que esa derrota se produzca, ¿ya? Porque no has tenido un rol activo, o no ha sido un rol activo mayoritario, sino que más bien esta idea, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, que de alguna manera avanzaron y se tragaron a la centroizquierda y se tragaron a la concertación. Cuando uno ve el desempeño hoy día en la pandemia, bueno, parece que en buena medida también se tragaron a buena parte de Chile Vamos, ¿ya? O sea, cuando uno ve a Chile Vamos aprobando proyectos como los de los retiros, ¿no es cierto?, de los fondos previsionales, con un discurso buenista y un discurso que si no es ingenuo, o si no peca, digamos, de alguna ignorancia muy profunda de cómo funcionan estos sistemas, uno podría pensar simplemente que se pasaron para el otro lado, ¿no es cierto? Porque básicamente ahí no hay ninguna defensa de los ahorros de las personas, no hay ni una defensa de un sistema que ha servido como mercado de capitales para dar acceso a financiamiento a la población, a adquirir viviendas, a adquirir deuda más barata. Cuando uno no entiende el trasfondo de cómo funcionan los sistemas, pareciera que te tragan muy fácil las ideas, ¿no es cierto?, de tus adversarios políticos. Entonces uno le critica mucho a la concertación, que es autoflagelante, que no defiende sus gobiernos, que no defiende sus ideas, pero yo soy mucho más crítica, ¿no es cierto?, de quienes yo sí suponía que iban a hacer ese rol y que eran los representantes de nuestro sector, y no esperaba que se plegaran a este discurso. Menos aún, ¿no es cierto?, que se plegaran a este discurso que inicia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, rupturista, de buenos y malos, de nuevo identitario, ¿no es cierto?, que nos cataloga, que ya no somos todos ciudadanos, sino que más bien somos parte de grupos que pareciéramos estar constantemente en conflicto, y empezamos a proponer ideas muy curiosas, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el royalty minero, ¿verdad?, que más allá de sobrepasar toda la institucionalidad vigente, básicamente se pliega un discurso de que aquí hay ciertas industrias que son abusadoras, que no han devuelto al Estado, ¿no es cierto?, la porción que le corresponde por ser el dueño inalienable, ¿no es cierto?, del recurso minero, que aquí hay que, por así decirlo, estrujar el limón, aunque eso por detrás tenga un trasfondo muy contrario a lo que nosotros creemos, ¿ya? Que aquí, si bien es cierto, obviamente aquí hay una industria que tiene que cumplir con las regulaciones y pagar los impuestos que tenga que pagar, es una industria que ha sido puntal para nuestro país, que ha llevado a las regiones mineras
a hacer, digamos, desde el punto de vista laboral, a tener unos tremendos saltos para esas poblaciones desde el punto de vista de la innovación que se inyecta en esos ambientes laborales, de las remuneraciones que se les pagan, y de todo lo que se desarrolla alrededor de la minería, ¿ya? Cuando uno ve que algunos parlamentarios nuestros se pliegan a ese discurso, yo no sé si ellos logran advertir, yo tengo la idea de que sí, lo que pasa es que una cosa es no querer hacerte cargo de eso. Cuando tú no logras advertir que lo que está detrás es que tú en el fondo lo que estás empujando es un discurso de nuevo que nos divide entre el abusado, el abusador, entre el rico y el pobre, y lo que en el fondo estás empujando es un discurso más bien de un corte socialista o que se aleja mucho de una sociedad libre en la que estamos todos más bien por defender el desarrollo de los proyectos y las aspiraciones de cada cual en el marco, ¿no es cierto?, jurídico vigente y con las libertades y las responsabilidades que eso conlleva, termina siendo muy decepcionante. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo hoy día con el rol de Chile Vamos en la pandemia es una suerte de corolario de algo que ya venía sucediendo hace varios años, en que la derecha empieza a ceder, ¿no es cierto?, en sus convicciones, en sus ideas, se empieza a plegar a un discurso que es simple. Yo no es que juzgue que tú te pliegues a un discurso simple, porque la verdad es que debe ser tremendamente atractivo cuando uno está activo en política, poder plegarse a un discurso que requiere una explicación muy sencilla ante la población, pero yo sí juzgo a nuestro sector, no por, digamos, no es que tenga una incomprensión respecto de lo que ellos hacen, pero sí me parece que es tremendamente cobarde lo que ellos hacen, ¿ya? Porque sí están llamados justamente a defender nuestras ideas y no las ideas del contrario. Y porque queremos desarrollar este proyecto de mediano y largo plazo. Y para ir cerrando, yo te diría que a mí, de cara a lo que viene en fondo de desafíos hacia el futuro de nuestro sector, a mí me parece que nosotros tenemos que, y hoy día con la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, a un mes prácticamente de que comience a funcionar, a mí me parece que hoy nosotros tenemos que tomar un rol muy activo en volver a defender lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, ¿ya? Y yo creo que en todas nuestras intervenciones siempre tiene que haber una justificación de justicia. Nosotros le hemos cedido mucho territorio a la izquierda en eso, ¿ya? En que pareciera ser que los instrumentos que la izquierda nos pone por delante son los únicos que nos van a llevar a una sociedad más justa. Y la verdad es que no solamente es todo lo contrario, pero eso tenemos que decirlo, porque si uno no está haciendo ese relato permanentemente en la sociedad, nadie lo va a hacer por ti y tú solamente vas a perder terreno, sino que tenemos que llevarlo a la acción activamente. Y no concederle las herramientas, digamos, no solamente ideológicas, sino que también de política pública a la izquierda en cada una de las cuestiones que nosotros estamos planteando. Y a veces para ello hay que saber perder, y hay que morir con las botas puestas y no ceder. Muchas veces tú vas a lo mejor a quedarte quizás con el apoyo de tu sector y a lo mejor no vas a avanzar quizás con un apoyo al principio de centro, pero sí yo creo que cuando tú te afirmas en tus convicciones con tu propio sector, tú puedes ir comprobándole a la población que tus recetas y con ese apoyo que tienes son mejores que las recetas que te ofrece tu adversario político. Nosotros tenemos que volver a retomar un discurso realista, ¿ya? Este discurso de ilusiones que vende, por así decirlo, el sector adversario, y que, como te digo, es fácil de caer y es comprensible que algunos de nuestros parlamentarios quieran caer en ello. No es un discurso que se apegue a la forma en que nosotros entendemos la democracia liberal. La democracia liberal se basa en el método científico, y el método científico es estar constantemente mirando la evidencia, constantemente estar aprendiendo, constantemente ir mejorando. Nadie tiene las recetas nunca son estáticas, las sociedades son dinámicas, son diversas, pero sí obrar en base a los datos. Yo creo que nosotros le haríamos o le terminaríamos haciendo un gran favor a nuestro sector y a la sociedad toda si colaboramos, ¿no es cierto?, con volver a decirle a las personas que por lo demás lo van a entender perfectamente bien, si la gente en sus propias vidas esto lo experimenta todos los días. Yo creo que buena parte de la gente de clase media entiende perfectamente bien que para seguir construyendo el barco no hay que derribarlo, sino que más bien hay que mejorar donde tenía las grietas, hay que poner en rumbo el timón cuando se había desorientado,
pero nadie pretende, ¿no es cierto?, que se construya desde cero cuando hemos hecho y avanzado tanto, sobre todo si nos comparamos con los países de la región. Pero tener el coraje para hacer eso. Yo prefiero mil veces que los políticos nos hablen con la verdad y los ciudadanos, digamos, que nos tenemos a bien a nosotros mismos, no debiéramos caer en el juego de aquellos políticos que prefieren mentirnos para vendernos quimeras o charlatanerías que en realidad solamente nos van a llevar por un camino que todos sabemos dónde termina. Entonces, yo creo que los desafíos hoy día de nuestro sector son volver a reagruparnos, volver a entender que nuestras herramientas son mejores que las que ofrece el adversario político, hacer esa defensa en forma activa, tener un relato siempre de justicia, de libertad y de dignidad asociado a las políticas públicas y a los instrumentos que nosotros promovemos, que eso yo creo que en eso nos caemos mucho, ¿eh? Nos caemos mucho. Hacemos un relato muy concreto, muy efectista, y nos olvidamos del trasfondo político y el trasfondo profundamente humano y tremendamente creyente de la voluntad y la autonomía de las personas. Y yo creo que ese es un relato que se acomoda muy bien a nuestra clase media y nosotros debiéramos recuperarlo. Hablarle a las personas con la verdad, hablar con coraje, no dejarnos de alguna manera apabullar por el relato que parece ser el relato masivo o el relato que de alguna manera se impone. Y digo parece ser porque, de nuevo, no nos olvidemos que hay una gran barra, ¿no es cierto?, en las encuestas del Centro de Estudios Públicos y en muchas otras, que hoy día por lo menos se declara de centro, ¿ya? Y entonces, si es un centro moderado, yo creo que nosotros tenemos un buen espacio ahí que tenemos que recuperar, y si es un centro que se ha desilusionado de la política, con mayor razón, ¿ya? Esta política charlatana, mentirosa, esta política que cree que de alguna manera las cosas se hacen como el genio de la botella, las personas somos, los votantes creo yo, somos menos ingenuos y tenemos una cuestión de sentido común que yo creo que nosotros como sector tenemos que volver a recuperar y elevar de esa manera el nivel de la discusión que hoy día hemos contribuido también a hacer decaer. Hoy día nosotros tenemos que también hacernos cargo de que aquello que criticamos, de las consignas que han imperado en el debate público, este debate irracional, este debate que de alguna manera se lo ha tragado el populismo y la demagogia, nosotros como sector tampoco hemos hecho un esfuerzo desde el Parlamento, a pesar de que siempre hay un grupo estoico al cual hay que sacarle el sombrero, pero nosotros no hemos hecho un esfuerzo por contrarrestar eso, sino que más bien hoy día la sensación que queda es que esas ideas con las cuales nosotros no comulgamos y que son ideas de izquierda extrema, alejadas del liberalismo constitucional, son las ideas que por lo menos a nivel del debate en el Parlamento son las que están primando, y nosotros tenemos que volver a recuperar nuestro relato con mucho coraje y con, les diría yo, un cierto activismo, ¿ah? Para volver por lo menos una cosa a un péndulo en el centro y después poder recuperar un discurso que nos permita también avanzar hacia segmentos de la sociedad que pueden pensar en algunas cosas distintas a lo que pensamos nosotros, a lo que sostenemos nosotros, pero que sí comparte una forma de hacer política, por lo menos desde la democracia liberal constitucional, que a mí me parece que hoy día es un valor por el que tenemos que luchar y recuperar.